Bueno, vamos a empezar a analizar la Biblia, luego de haber introducido el Antiguo Testamento y haber explicado un poco por arriba la historia del libro, cómo se formó, lo que se sabe, lo que no se sabe. Y este podcast y la conversación de hoy, lo que voy a compartir va a ser sobre Génesis 1. Voy a utilizar la versión pública de la Reina Valera para leerla, el primer capítulo de Génesis en su totalidad, y vamos a acudir a la nueva versión internacional, fragmentos, para ver si hay explicaciones un poquitito más claras en estas distintas traducciones. Hay varias. A mí me gusta mucho leer distintas versiones o distintas traducciones para intentar entender los conceptos, porque no sé hablar hebreo, no conozco hebreo antiguo, y entonces me apoyo en quienes sí lo saben. Cabe y es importante aclarar quién soy yo. Yo soy un licenciado en biotecnología, tengo dos posgrados en biotecnología y negocios en Argentina, y tengo una maestría en administración de empresas de Carnegie Mellon, de Estados Unidos, con orientación en STEM, que sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Toda mi carrera ha sido trabajando para empresas número uno de la industria farmacéutica, farmacéutica veterinaria y farmacéutica humana. He vivido y trabajado en Argentina y actualmente vivo y trabajo en Estados Unidos. Así que mi experiencia es bilingüe, variada, y en muchos aspectos eso me ha ayudado a entender un poquito mejor los desafíos que hay cuando se intenta traducir y transmitir en otro idioma un conocimiento que uno tiene naturalmente, en particular. Llevo 3 años y medio en Estados Unidos y ha sido extremadamente enriquecedora esta experiencia y me ha ayudado. eh, y al haber trabajado siempre en la industria farmacéutica, en producción, en aseguramiento de la calidad, en validaciones, es decir, todo tipo de tareas que tienen que ver no solo con producir, sino con un enfoque científico de cómo producir y registrar, hace que yo tenga un seteo mental científico, bastante científico, práctico y siguiendo siempre el método científico, hipótesis, prueba, feedback, ajustes, hasta llegar a la verdad o los mejores resultados. Así que bueno, habiendo dicho eso, la primera pregunta es, primer libro de la Biblia, Génesis, primer capítulo. ¿Quién lo escribió? Tradicionalmente se ha dicho que lo escribió Moisés, la verdad no se sabe. En ningún lado de Génesis, ninguno de sus capítulos, dice yo, Moisés, escribí esto en estas condiciones y utilicé tal y tal fuente. No está, no existe, no se dice. Es toda una narración. Y cuando se han hecho estudios de WordPrint, que sería como huella digital de escritura, hay una teoría predominante, descubierta, elaborada en Alemania primero, que es en donde más se ha desarrollado la ciencia del estudiar la Biblia, de que no solo el Génesis, sino los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por al menos 4 personas o 4 escuelas de pensamiento o de formas de escribir, por la estructura lingüística, los usos y demás que tiene. Esta teoría se la suele llamar JEDP, J de Jehová o Yahweh, que es el nombre del dios al que Moisés encuentra en la zarza ardiente, pero también existía otro dios o otra expresión de ese dios, que es la E de Elohim. Entonces, quienes predominantemente adherían a esta escuela de pensamiento tienen un tipo de escritura identificado como E. Después la D de deuteronomista. Los deuteronomistas principalmente aparecen en el siglo 7, 8 antes de Cristo, principalmente durante el reinado del rey Josías, cuando se encuentran los libros en el templo del Pentateuco y algunos otros seguramente, y se empieza a editar la Biblia. Hay que tener en cuenta lo siguiente: Moisés vive en el año 1400, 1500 antes de Cristo, y estas ediciones de la Biblia y la versión del Pentateuco, de los primeros, o de la Torá, de los primeros 5 libros, más o menos llega a la forma que tiene hoy, probablemente eh, 400, 300 años antes de Cristo, por lo que podemos ver en los rollos del Mar Muerto.
Y como mencioné la otra vez, el texto masorético que viene de la escuela judía que se dedicaba a la tradición, eso tiene que ver, la palabra masorético viene de tradición o de tradicional. Ese manuscrito es la copia más antigua que tenemos del Antiguo Testamento y es muy consistente con los rollos del Mar Muerto, lo cual el texto masorético es del año 1000 y los rollos del Mar Muerto son de hasta el tercer siglo antes de Cristo, 200, 300 antes de Cristo. Entonces, podemos tener un alto grado de seguridad de que la versión que tenemos al menos se retrotrae hasta esa época. Pero ¿qué pasó entre la época de Moisés, 1400, 1500, y ese 700, 800, 600 antes de Cristo, que se la empieza a editar, que se le empiezan a agregar, cambiar cosas y demás, hasta que llega a su forma final? Eh, no sabemos cuál era la versión original, quién la empezó. Las tradiciones rabínicas dicen que fue Moisés, eh, pero no hay nada escrito. No, de hecho, solamente hay una referencia en Deuteronomio que dice de que esto lo escribió Moisés, pero está escrito incluso en tercera persona. También, por supuesto, el hecho de narrar y relatar la muerte de Moisés es algo que Moisés no pudo haber hecho por sí mismo, eh, lógicamente, al margen de que en ningún lugar se presenta como escritor y siempre se refiere a él mismo a tercera persona, así que listo. Habiendo dicho eso, hay muchas otras teorías de que esta fue una revelación que recibió Moisés y que la escribió. Otra teoría es que Moisés recopiló libros antiguos y que en su época se empezaron a escribir. Piensen que Moisés, al haber sido un gobernante en Egipto, estaba educado y sabía seguramente no solo hebreo, sino egipcio y tal vez algún que otro idioma. Entonces era un hombre altamente educado, con quien que fue el primer gobernante de Israel luego del éxodo de Egipto, y sin lugar a dudas, este conocimiento, esta sabiduría que Moisés tenía y tuvo de Egipto, lo ayudó a empezar con el registro de las historias del pueblo de Israel. Así que estamos ahí empezando con esta incertidumbre de quién fue realmente el escritor o los escritores, pero podemos encontrar estas pistas en estos estudios que se han ido haciendo y desarrollando. Así que bueno, ya empezamos así. Empezamos un poquito de incertidumbre con la necesidad que yo siempre digo de que cada persona ore a Dios y le pregunte a Dios si existe, le pregunte si Él es real y que pueda aprender por experiencias propias con Él, que esa es para mí la evidencia científica más fuerte que existe. Así que bueno, habiendo dicho eso, vamos a estudiar Génesis 1. Tremenda introducción que di, larga. Esto está hecho para alguien que quiera tener compañía mientras hace cosas. Génesis significa el comienzo, eh, está escrito en hebreo, y lo que voy a ir haciendo entonces, como dije, lo voy leyendo y vamos comentando la historia de la creación del mundo. Así que vamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el versículo 1. Está hablando de los cielos y está hablando de la tierra. Y creó. La palabra en hebreo para crear es bara y significa traer a la existencia. Ahora la pregunta es, ¿qué significaba en la época de Moisés, en la época de Israel, del antiguo Israel, en Egipto y en Mesopotamia? ¿Qué significaba que algo era creado o traído a la existencia? No significaba traído a la existencia de la nada, que de la nada empezaba a existir, sino que significaba asignarle una función, un nombre o un propósito. Ese era el concepto que tenían. Entonces, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esto también lo obtengo de la nueva versión, New International Version, nueva versión internacional de la Biblia, de esa traducción, los autores que comentan, en este caso John Walton, él explica esto que yo acabo de decir, de que se habla de darle una funcionalidad y de que la materia y todo ya existía, no es que no existía, al punto en que Dios le empieza a dar una función o un objetivo. Eh, Existen narraciones en Babilonia, en Asiria, en Egipto, que también hablan de la creación y también son muy parecidas al Génesis. Entonces, esta narración va a encontrar paralelos en esas
civilizaciones y en esos mitos o creencias que tenían también estos otros pueblos. En especial hay que prestarle atención a Egipto, que es de donde Moisés salió. Así que bueno, creó los cielos y la tierra. Entonces, planeta Tierra y el universo. A ver, vamos al versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá hay varias cosas súper recontra interesantes para destacar. Número uno, la tierra estaba desordenada y vacía, que en realidad desordenado y vacía eh, viene de la palabra, de una palabra hebrea que quiere decir sin función. Entonces, la tierra no tenía función, no tenía objetivo, eso quiere decir, no que estaba vacío de no tener, de no tener elementos, a eso se refiere. Ahora, fíjense qué detalle interesante, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces se está hablando al contrario de lo que muchos pueden interpretar. Si esta es una descripción de Dios creando el universo, no es una descripción dada desde Dios observando al planeta desde afuera del planeta, sino que la descripción de la creación está siendo dada desde dentro del planeta Tierra sobre el agua, sobre el mar. Estando Dios entonces, o el Espíritu de Dios, sobre el mar, versículo 3 dice, y dijo Dios, haya luz y hubo luz, ¿no? Haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. ¿No? Entonces, primer acto creativo de Dios es iniciar la luz. Cuando uno lo compara con la teoría del Big Bang, se habla de que la materia estaba toda concentrada hasta que hubo una explosión, que en realidad no hay que imaginárselo como una explosión en el sentido de algo o una reacción química violenta sin sentido, sino que el Big Bang fue un desencadenamiento impresionantemente concertado, ordenado y consecuente que fue creando todos los elementos en cuestión de microsegundos desde ese estado inicial en el que estaba, cuando Dios le dice sea la luz, se empieza a iniciar el universo, se empiezan a formar los elementos, se empiezan a crear las leyes de la física y de la naturaleza, y ahí encontramos un enorme paralelo con el Génesis, de que lo primero que se crea es la luz. La luz se crea la materia, se separa, la luz de las tinieblas. La gran pregunta que ha estado a través de los siglos es si la luz se disipa por todos lados y llega a todos lados porque el universo es oscuro, ya vamos a hablar más de eso en otros capítulos, pero la cuestión es que hay secciones y segmentos del universo que tienen luz y que podemos percibirle segmentos que no. Entonces empieza a ver, acá hay una gran coincidencia es algo observable también, sencillo. Ahora, habla de una tarde y mañana del día primero cuando todavía no estamos realmente hablando ni del planeta, ni del Sol, ni la Luna, las estrellas. De hecho, se da a entender que en el día 4 es cuando se crea el Sol, la Luna y las estrellas, que en realidad, como ya hablamos, crear es dar función o dar un objetivo, entonces ya lo vamos a analizar. Este día, un día y noche, hay históricamente tres escuelas de pensamiento cristiano. Vamos a decir cuatro. El número uno, ateo. Esto es pura fantasía, esto es un alucinógeno espiritual, intelectual y no tiene nada de verdad. Listo. Ya sabemos cómo piensa. El que es ateo elige creer que Dios no existe sin realmente analizarlo, porque es su sesgo conceptual, es un marco teórico. Lo dejamos de lado. Ahora, de los que creen en Dios hay tres escuelas. Número uno, los que creen que estos fueron 24 horas, ¿no? Que fueron días realmente de 24 horas. Dios habló con Moisés y le empezó a contar la creación y le dijo día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como los días de la semana. La otra escuela de pensamientos es que fueron periodos de tiempo en los que la creación fue eso. Primer día la luz, entonces por un periodo de tiempo lo que hubo fue una explosión, una generación de luz, de energía y demás, y después vino lo que sigue. En el día 2, en el día 3, el día 4, el 5.
Entonces, se habla de periodos, ese periodo pueden ser cientos, miles, millones de años, no importa. O sea, esta escuela de pensamiento cree que es así. Y la tercera escuela de pensamiento cree que esto es un esquema en realidad, es una forma de explicar lo que no tiene nada que ver ni con el orden ni con la cronología, sino que Dios creó todo de una, es decir, todo en un instante o en un tiempo, pero todo en simultáneo, y que en realidad esto solamente es un esquema explicativo para que Moisés lo pudiera entender y para que tuviera un uso práctico para la religión. Por eso viene el tema de 6 días de trabajo y un día de descanso. Entonces había que explicar la creación de esa forma. Existen esas distintas escuelas basadas en los primeros padres cristianos, en científicos, en rabinos, en un montón de gente que a lo largo de los últimos miles de años ha estado debatiendo este libro y ha tenido su conclusión. Yo te dejo que saques tus propias conclusiones, tus propias creencias. Personalmente, por lo que vamos a ir viendo, para mí hay mucho que tiene que ver con periodos de tiempo, pero algunas cosas que pasan en los distintos días, hay evidencias de que pudieron estar sobrepuestas y pasar en simultáneo, pero hay otras escuelas de pensamiento que plantean como la explosión cámbrica cuando aparecen ciertos animales complejos de repente, sin absolutamente la más mínima evidencia o indicio de que hubo algún tipo de animal intermedio que podría dar soporte a la evolución si ese fuera el caso. En fin, sigamos. Con esta escuela de pensamiento en la mente, elegí la que vos quieras. Día número 1, se crea la luz, la energía. Vamos al día número 2. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separe aquel las aguas de las aguas. Esto no se entiende nada si uno lo lee sin saber, no se entiende un pomo, porque como que un firmamento en medio de las aguas y separe aquel las aguas de las aguas. Bueno, les explico. Los egipcios, los babilónicos, las culturas de la Mesopotamia, creían de que existía algo así como un domo, como algo fijo, firme en el cielo, que separaba aguas que había arriba, entre las cuales los dioses navegaban, y que había aguas abajo. Las aguas abajo serían los océanos, las, eh, las, los lagos, los ríos, todo el agua que tenemos, y las aguas arriba, por eso está hablando de que se creó un firmamento, en inglés dice vault, que sería como un cofre, eh, y si ustedes googlean van a encontrar de que los egipcios creían que había como un dios que él era ese firmamento o ese cofre, separando las aguas arriba y abajo. Entonces acá podemos ver que en esta expresión está un poquito mezclada con los mitos y mitología de aquella época o lo que creían. Y ahí viene el planteo que uno hace para quienes creen en Dios, es, ¿será que el escritor, los escritores, los profetas, los que hayan escrito este libro, y quienes creen que fueron inspirados, ¿será que tenían sesgos y ciertas creencias culturales que los influenciaron? Y yo te diría sí, por supuesto. Yo cuando necesito explicarle algo a mis hijas ahora, uso símbolos familiares a ellas que no existían. Si yo les cuento algo de mi infancia, no existían celulares como existen ahora, pero yo probablemente utilice las cosas que son familiares para ellas para explicarle algo que pasó antes. Entonces, no me resultaría extraño de que Moisés o los escritores tomaron este preconcepto de, bueno, había aguas arriba, aguas abajo, y Dios lo que hizo fue ordenarlo. Sigamos leyendo. E hizo Dios el firmamento, o sea, este domo supuesto que existía, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. También puede ser que esta interpretación del firmamento como los cielos o ese domo se está refiriendo a que así fue como Dios creó eh, las estrellas en el universo. Necesariamente, pudo haber sido eso. Ahora, ese fue el fin del día 2. Día 1, energía. Día 2, crea una separación entre el agua o los elementos que están en los cielos y el agua que está en la tierra. Vamos al día 3. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y así fue hecho. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios,
produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Ahora, acá pasa algo súper interesante, que, de nuevo, día uno, energía, día 2, se separan los elementos, la materia, el caos se ordena en el cielo y se ordena en la tierra, y aparece la tierra, y lo primero que Dios crea es vegetación o plantas, eh, lo cual también coincide con las nociones que hay de los primeros seres vivos que han existido, que se convirtieron en fotosintéticos. Entonces pensemos lo siguiente, crea la luz y la tierra para que las plantas de la luz puedan vivir. Entonces, esto es profundamente científico y claro y evidente. Ahora, lo interesante es que la Tierra primitiva, en sus primeros estados de formación, no era el ambiente. Si nosotros pudiéramos volver en una máquina del tiempo, ir al planeta Tierra y ver cuando se empezó a formar, veríamos de que no era como ahora, transparente y que uno podía ver ni siquiera un metro adelante de uno, porque no había oxígeno en la atmósfera. Entonces no era transparente la atmósfera, estaba llena de otros elementos que, como a veces, si ustedes han visto alguna vez en algún que otro eh, video, fotos de otros planetas, Júpiter y demás, si entran a la página de la NASA pueden ver, no son transparentes las atmósferas, son de distintos colores y oscuras. Entonces, acuérdense de lo que dije al principio, Dios estaba caminando sobre la faz del agua, crea la luz, ordena los elementos del agua, sale la tierra y lo primero que crea es plantas para que a través de la luz que venía del sol la capturen y empiecen a crecer. Fíjense que yo ya dije, yo empecé a hablar del sol antes de lo que otros interpretan que fue su creación y yo no creo que fue así. Vamos al día 4. Porque hay plantas, se empieza a oxigenar la atmósfera, entonces se vuelve transparente la atmósfera y cuando se vuelve transparente la atmósfera, como el Espíritu de Dios caminaba sobre la faz de la tierra, de repente se podía ver ¿qué? El sol, la luna y las estrellas. Vamos al día 4. Y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos, para que separe el día de la noche, y sean por señales, para estaciones y para los días y para los años. O sea, acá está de nuevo bara, el concepto hebreo de crear, antiguo, de que se le da función. No es que aparecen el sol, la luna y las estrellas porque aparecen para que sirvan por señales y estaciones, para que empiece a haber un verano, un invierno, un otoño, una primavera. Y fíjense, versículo 15, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue, e hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorara el día y la lumbrera menor para que señorara la noche. Hizo también las estrellas, y las puso en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día y la noche y separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Entonces, incluso estas expresiones de lo creó el sol, la luna y las estrellas, no quiere decir, en mi opinión, que fue creado en el día 4, sino que en el día 4 tuvieron un propósito o un objetivo, porque hasta entonces no tenían ningún propósito ni objetivo, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque no se podían ver, no servían para nada. En cambio, cuando las plantas que creó en el día 3 oxigenan la atmósfera y pasan a ser visibles, de repente el sol, la luna y las estrellas tienen un objetivo, que es servir para saber en qué estación estamos. Entonces, en estas condiciones, con una tierra oxigenada y con estaciones de las 4 estaciones y ciclos y tiempos y la luna para estabilizar los mares y todo esto creado y ajustado finamente, es que la tierra estaba lista para albergar la vida. Entonces, vamos al día 5. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión del cielo. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, henchid las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Otra traducción del Génesis en el versículo
22 es un poco más clara y dijo, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino y llegó la mañana y ese fue el día quinto, ¿no? Esa es de la versión NBI. Eh, Día quinto entonces se crean los animales acuáticos y las aves, ¿no? Peculiarmente muchos animales acuáticos o muchas aves también conviven en el, en el mar, ¿no? Y están cerca del mar. Eh, Coincidencia nuevamente con todos los conceptos científicos que existen de que la vida inicia en el mar. ¿Inició la vida a través de un proceso evolutivo guiado y orientado por Dios? No lo sé, pero sí la Biblia dice que la vida empezó en el mar y después se transfirió a la tierra a través de aves primero. Está muy establecido de que los dinosaurios eran aves. Entonces, hasta ahora encontramos una gran coincidencia con la ciencia, tanto en el orden como en el lugar y en el propósito que fueron teniendo. Entonces, día quinto, o este periodo quinto, o este ciclo de creación termina y viene el sexto, que es el último periodo de la creación. Y dijo Dios, produzcan las tierras seres vivientes según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. ¿Se dieron cuenta que esto tiene miles de años y se la pasa aclarando de que se creó por especie? De que no hubo ningún concepto de algo interespecie que cambiara. Es muy interesante. Es como si Dios hubiera sabido que en algún momento la humanidad iba a creer que las creaciones no fueron por especie, sino que fueron tal vez mutando por millones de años, ganándose la lotería genética millones de veces consecutivamente en una tierra tremendamente desfavorable, espantosamente hostil a la vida. Las cosas salieron tan bien por azar que una especie cambiaba a la otra. Bueno, eh, pareciera como si Dios estuviera previendo eso y desde miles de años viene diciendo no, cada animal fue creado por especie. Bueno, sigamos. E hizo los animales en la tierra según su especie, ganado según su especie, y todos los animales que se arrastran sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Acá empieza una de las primeras cosas que rompe teológicamente con muchas creencias de muchas religiones cristianas y judías incluso, sobre todo las que son extremadamente rígidas en la comprensión de un Israel monoteísta, lo cual no es cierto. Israel no era monoteísta, era politeísta en sus orígenes. Con el tiempo se fue desarrollando la teología de que el único Dios de Israel y del mundo era el Dios que creó el universo y era el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Entonces se fue volviendo cada vez más estricto y tratar de acomodar las escrituras y la historia a este concepto. Pero la verdad es que fíjense que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto te está demostrando que Dios no estaba solo. Algunos creen que estaba con los ángeles, otros creen que era la Trinidad, que en realidad Dios estaba hablando con Jesús y el Espíritu Santo, que eran parte de él. Eh, Otros creen que en realidad hubo una preexistencia y que como espíritus Él ya nos había creado y vivíamos con Él y teníamos su imagen y forma, entonces nos hablaba a nosotros. Hay muchos conceptos, te lo dejo para que vos saques tus propias conclusiones, pero lo que acá dice es que Dios habla en plural, en este caso Elohim, diciendo, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense que acá no está dando absolutamente ningún detalle de cómo lo creó, solo te dice que creó hombre y mujer, y habla en general del hombre. 28 y 29 para terminar, y los bendijo, y Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenen la tierra y sojúzguenla, y tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda esta hierba que da semilla sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que hay del fruto del árbol que da semilla os será para comer. Y voy a leer los primeros dos versículos del próximo capítulo.
Y fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes de ellos. Cuando dice las huestes, las multitudes. Y acabó Dios el séptimo día la obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Ahora, algo interesante para tener en cuenta con esta descripción que se hace de la creación. Este no es el único libro en la Biblia que habla de la creación. Los Salmos, Job y en algunas otras partes de Isaías y demás se habla de la creación. Pero en este libro este capítulo en particular está bien focalizado. ¿Qué creían culturalmente los egipcios, los mesopotámicos y los que estaban rodeando a Israel en esa época? Que los dioses habían creado todo también y que en algún momento ellos se cansaron de trabajar, entonces crearon al hombre para que el hombre trabaje por ellos y provea alimentos y beneficios para ellos. Y a cambio ellos morarían en templos cerca de ellos y en esos templos los harían trabajar en los campos, en lo que sea, para servir a los dioses y los dioses a cambio le darían cosas como un buen clima, como larga vida y demás. Entonces, muchos creen que en realidad la narración de la creación tiene un poquitito este marco teórico de pensar así las cosas, de que Dios crea el mundo, el universo, crea todo, crea un templo donde Él puede vivir, que sería el Edén, y al lado del templo crea un jardín para que el hombre pueda trabajar para Dios, ¿no? Esta es la creencia popular de aquella época en otras culturas y que algunos podrían imprimir en la Biblia. Ahora, la gran pregunta que tenemos es, eh, ¿cuán confiable es esta narración de la creación del mundo? Como vieron, encontramos un montón de coincidencias científicas con la descripción, cosas que no, imposibles de entender en esa época. Si uno, cuando lleguemos a otras partes de la Biblia, en Isaías se habla de que Él extiende o expande los cielos, lo cual es otro hecho científico ignorado en aquella época en que se creía que el universo era estático. Sabemos que del Big Bang a la fecha, porque se ha medido y se está midiendo, de que el universo está en expansión. Entonces, hay un montón de elementos científicos que te dejan pensando, y a pesar de los interrogantes que tenemos de quién realmente escribió, cómo lo escribió, en qué se basó, si se basó en narraciones antiguas o no, que lo iremos profundizando en este canal, eh, acá podemos ver que hay elementos que te dan a entender de que esto vino de una inteligencia superior que bajó el mensaje de una forma clara para que sea culturalmente resuene a quienes lo leían y lo aprendían. Y queda entonces esta reflexión que yo dejo. Dios o esta inteligencia que creó el universo, que creó todo y que tiene la capacidad de comunicarse, tuvo la capacidad de comunicarse con Moisés o los que escribieron el Génesis u otros libros de la Biblia, Él también puede comunicarse con vos ahora. No cambia, Dios no cambia, entonces vos y yo tenemos y podemos tener la oportunidad de comunicarnos con Él y llegar a saber si estas cosas son verdad a través de la oración y de las respuestas que Él te va a ir dando y que vas a ir encontrando. Y yo siempre voy a recomendar eso a todas las personas, de que uno puede encontrar explicaciones científicas que respalden, cuestiones como culturales, científicas también que te dejen pensando si sí o si no, pero a la larga la verdadera experiencia que cada uno tiene que tener es si yo puedo comunicarme con él y entender, y él puede, al comunicarse conmigo, crear una mejor vida para mí. Y voy a terminar con el concepto de que Dios descansó, ¿no? Los dos versículos es muy interesante porque en la antigüedad, en Medio Oriente, las creencias de que un Dios descansaba ocurrían cuando había pasado algo antes, como por ejemplo haber ordenado el caos. Después de ordenar el caos, un Dios descansaba. Después de haber eliminado un conflicto, un Dios descansaba. Después eh, de que hubo una rebelión y se la detuvo, un Dios descansaba. Cuando se construyó un templo, el Dios descansaba en el templo. Eso es muy, muy peculiar, sobre todo teniendo en cuenta lo que dije de Edén.
Y otra cuestión es que cuando eh, se creaba o se controlaba todo de tal forma de que se obtuviera estabilidad, era el tiempo de descansar. Entonces, este séptimo día en el que Dios descansó, muchos lo interpretan que es hasta el día de hoy, que Dios terminó la obra creativa y que ahora está en el séptimo día descansando porque ya creó el universo, se está expandiendo, pero ya está, ya fijó las leyes del universo, ya fijó todo. Así que bueno, sigamos. Próxima, Génesis 2, es muy interesante porque ahí vamos a empezar a analizar cuál fue el origen de la humanidad, qué razones hay a favor y en contra de una evolución entre especies y, y qué evidencias hay en uno y otro lado, pero también un análisis de lo que era Adán y Eva y las distintas civilizaciones que los rodeaban, que creían también en referencia a ello, porque no era exclusivo de los judíos nada más. Así que bueno, los dejo gente, espero que lo hayan disfrutado y que sigamos aprendiendo más del Antiguo Testamento, de Dios, la ciencia y la Biblia.